Buenas noches a todos, bienvenidos. En esta ocasión voy a hacer un video muy breve al respecto de lo que está pasando en la iglesia. Mi intención en la ocasión cuando hice el video anterior no fue crear un caos, sino mejor dicho, traer un poco de contexto al actual evento, ¿sí? Un evento que nos afecta a todos de una manera diferente a cada uno, pero que a todos nos afecta porque todos somos miembros de la iglesia. Entonces, una cosa que afecta a un miembro afecta a todo el cuerpo. Entonces, por esa razón hice el video anterior. Mi intención de ninguna forma es crear controversia o crear caos o crear confusión. Mi intención es, mejor dicho, traer un poco de contexto para que se entiendan mejor las cosas y también procurar dar un poco de luz al respecto, ¿no? Porque hay demasiada confusión. Ahora, con respecto al tema bueno, que en todas las redes sociales es un gran lío, un gran escándalo, no queda más que decir un par de cosas, ¿no? Que son muy importantes también. Primero que nada, como católicos no debemos de estar criticándonos unos a otros, ¿no? Porque nosotros, tanto los tradicionalistas como los que van al Nuevo Sordo, yo voy al Nuevo Sordo, somos católicos, ¿sí? No cabe espacio para estarnos criticando o estarnos atacando mutuamente. No tiene caso. Eso no es lo que Dios quiere de ninguna forma. Es tiempo de la unidad. Más que nunca necesitamos estar unidos para poder hacer las cosas conforme a Dios le agrada. ¿Sí? El Papa Francisco tiene sus razones, tiene sus propias inclinaciones, tiene su forma de ser. Él considera que está haciendo lo correcto, supongo que considera que lo está haciendo las cosas bien. Nosotros nos queda hacer también las cosas conforme Dios espera de nosotros. En principio, eh, ayudando a la unidad, no a la división. En segundo, eh, procurar entendernos mutuamente. ¿Por qué? Porque no tiene caso que nosotros estemos atacando las diferencias, tanto de uno como del otro. No tiene caso. Eh, Tanto los tradicionalistas como los que van al nuevo sordo tienen que aprender lo que enseña la iglesia. ¿Por qué? Porque tanto tradicionalistas de forma constante actúan de una forma que no es cristiana. Y también dentro del nuevo sordo hay demasiados abusos que ni parece que es una iglesia cristiana. O sea, mejor dicho, ni parece que es la iglesia católica. Hay demasiados abusos y no dice nadie nada. Y no es correcto, porque todos estamos supuestos a defender la fe que conocemos. Pero el problema es que desgraciadamente no conocemos nuestra fe, no conocemos lo que enseña la iglesia. Y por esa razón creemos que todos los abusos que hay en el nuevo sordo son normales, pero no es así. Necesitamos, tanto los tradicionalistas como los que van al nuevo sordo, necesitan aprender la doctrina de la iglesia, necesitan entender qué es lo que la iglesia está mandando y necesitan aprender a distinguir cuándo se está cometiendo un abuso litúrgico y cuándo no. Eh, yo personalmente no tengo la oportunidad de ir a la misa tradicional, he tenido la oportunidad de ir en algunas ocasiones y la aprecio bastante. Considero que no, en ninguna misa no sordo de la que yo asistí es tan digna y se le da el respeto a Dios que tanto merece como Dios, como en la misa tradicional. Yo amo la misa, yo amo la misa tradicional y también amo la misa en nuevo sordo, cuando se realiza del modo que manda la iglesia, ¿sí? Con dignidad, respeto y siguiendo las rúbricas. No hay cosa que más haga daño a la iglesia que el desobedecer las, las formas y
y las normas de la iglesia para la celebración litúrgica. No hay cosa que más haga daño a la iglesia que eso. Y desgraciadamente estamos en un tiempo decadente. Los sacerdotes desafortunadamente no tienen ni la menor idea de lo que el Concilio Vaticano II habla sobre la misa, sobre el modo de celebrar la misa. Podrán decir, sí sabemos, pero en la práctica no saben absolutamente nada. Son contados los sacerdotes que celebran dignamente la misa del Novus Ordo. Desgraciadamente hay demasiados abusos. Y desgraciadamente por esos abusos que nosotros permitimos como laicos es que hay tantas críticas de parte de los tradicionalistas. Nosotros no debemos de permitir esos abusos. Nosotros debemos de conocer la doctrina de la iglesia y corregir incluso al sacerdote cuando él abusa de las normas de la iglesia, cuando él pasa por alto las enseñanzas de la iglesia respecto a la liturgia. ¿Por qué? Porque es nuestro deber. Nosotros somos, con la confirmación, somos cristianos, soldados de Cristo, ¿verdad? Somos la milicia de Cristo, somos la iglesia militante. Pero si nosotros nada más nos quedamos viendo los abusos y no decimos nada, por eso hay más abusos, porque nadie dice nada. Entonces, tanto los tradicionalistas deben de aprender a denunciar esos abusos, como nosotros, los que estamos en el Novus Ordo, necesitamos aprender a distinguir esos abusos. Mi intención no es criticar al Novus Ordo, mi intención es abrir los ojos de las personas que tienen buena voluntad respecto a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas con las que no se puede hablar. Definitivamente es imposible el diálogo, ¿sí? Se creen cristianos, pero es imposible dialogar ni siquiera como personas. Entonces, para esas personas, este video no está dirigido a ellos, ¿sí? No está dirigido a ellos. Este video está dirigido a los católicos que, reconociendo la validez del Novus Ordo, tanto como la misa tradicional, buscamos mantener la unidad según la iglesia, ¿sí? Y no caer en falacias o extremismos, tanto de un lado como del otro. Es importante que leamos lo que dice el Concilio Vaticano II sobre la misa, sobre la música que la iglesia recomienda que exista, sobre la forma que el sacerdote debe de celebrar la misa, sobre el proceder de los fieles y el silencio dentro de la misa, ¿sí? En la actualidad, demasiados abusos en demasiadas partes, por no decir en la mayoría o en todos lados. Por experiencia se los digo. Tanto abusan en Estados Unidos, por todas las diócesis de Estados Unidos, tanto en México como en Ecuador. Los lugares que yo he visitado es una decadencia total, ¿sí? Una decadencia litúrgica impresionante. Ningún católico debería de ver pasar eso y no decir nada. Los católicos actualmente tienen que organizarse de forma de que la iglesia reconozca que los fieles no son simplemente espectadores, sino son miembros que tienen voz y voto y que tienen derechos, así como obligaciones dentro de la iglesia. Y uno de los derechos del fiel es a participar en la misa dignamente celebrada. Y si ve algún abuso litúrgico, tiene el derecho y el deber de decirlo, de ir al sacerdote y conversar con él. Si él no entiende, llevar a un amigo, algunas otras personas, un grupo de personas
que entiendan lo que está haciendo, que es un abuso, que reconozcan que es un abuso y que lo vayan a ver, hablen con él. Después, si él no entiende, deben de ir con el obispo. Y si el obispo tampoco entiende, o no los toma en cuenta, o los ignora, o ignora eso, o promueve ese tipo de abusos, hay que hacerlo con otros obispos, con el mismo papa, ¿sí? La iglesia no puede seguir así. La iglesia no puede simplemente, nosotros como miembros laicos, no podemos permitir que los sacerdotes sigan abusando en la liturgia, sigan ignorando y pasando por alto las normas de la iglesia. No debemos de permitir eso, pero principalmente no debemos de permitirlo orando por ellos. En segundo lugar, estudiando nosotros lo que enseña la iglesia. Y en tercer lugar, corrigiéndolos. De forma caritativa, de forma cristiana, pero corrigiéndolos. Los laicos tenemos que cuidar nuestra fe. No podemos permitir que de nuestra iglesia hagan y deshagan aquellos que no pretenden cumplir con su misión o con sus deberes de Estado como sacerdotes celebrando la misa dignamente. No podemos permitir que se siga ofendiendo a Dios de esa forma. Tampoco podemos permitir que sigan desacralizando a la iglesia. No podemos hacerlo. Tenemos el deber como cristianos de proteger nuestra fe, de guardarla y propagarla, ¿sí? Pero primero que nada tenemos que orar por nuestros pastores, tenemos que rezar mucho por ellos y tenemos que formarnos. Si nosotros oramos y no nos formamos, es lo mismo que si no hiciéramos nada. Nosotros tenemos que hacer algo, no solamente orar. San Benito decía, ora et labora. Reza y trabaja. San Agustín decía, haz todo sabiendo que todo depende de Dios, pero de forma como si todo dependiera de ti. Nosotros le pedimos a Dios que nos ayude a mantener la unidad y la fe en la iglesia intacta, pero nosotros oramos y trabajamos por ello. Es un video corto. Yo no pretendo otra cosa sino simplemente acompañarlos a ustedes en su proceso, tratando de darles algunos consejos. Me considero en la obligación de hacerlo. Yo no es porque necesite decirlo, pero creo que ustedes necesitan saberlo. Yo estuve en un seminario religioso durante 6 años, entonces yo entiendo lo que está pasando ahora y creo que es mi obligación decir algunas cosas que aprendí, que Dios me enseñó y que debo de compartirlas con ustedes. Mi intención no es otra que esa. Que Dios les bendiga y si les gusta el video, les gusta el contenido, por favor suscríbanse, denle like, compartan. Para mí no es una forma de simplemente hacerme ver en las redes sociales. Para mí es una obligación y un deber hacerlo. No lo hago con la intención de hacerme popular. No me interesa. Para mí lo que me interesa es ayudar a la obra de Dios. No hay otra cosa. Y aún así, si nadie le gustara el video, si nadie se interesara por esto, yo considero que debo de seguir haciéndolo por la obligación que yo tengo como cristiano. ¿Sí? Que Dios les bendiga a todos y bueno, adelante. Recuerden, unidos en la oración, pero trabajando por la unidad y por la iglesia. Lean Sacrosanctum Concilium. Es sobre la liturgia del Concilio Vaticano II. Es importante. Háganlo por favor. Suscríbanse y nos vemos en el próximo video.